Sí. ¿Cómo la de la Muñoz? Sí. Ya. De 4 a 5. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio entonces ya a la actividad. Obviamente, saludarlos a todos. Primero que nada, muchas gracias por la participación masiva en esta instancia que hemos preparado para ustedes. Vamos a grabar esta instancia, por lo tanto, quienes se vayan sumando posterior al inicio van a poder acceder, ¿no es cierto?, al contenido completo. Primero solicitarles que apaguen todos sus micrófonos, por favor, para que esta instancia sea limpia, se escuche bien. Como decía, primero agradecer la participación de todos ustedes. Esta es una instancia que está organizada desde la División de Supervisión, Evaluación y Gestión. No obstante, la participación, ¿no es cierto?, está asociada a específicamente una jornada de socialización de las orientaciones técnicas para diagnóstico clínico especializado. Esta es una instancia bien solicitada, ¿no es cierto?, por parte de los organismos colaboradores y también muy esperada por nosotros para poder transferirles los elementos técnicos, ¿no es cierto?, que dan cuenta de esta modificación en el sistema de protección y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la nueva oferta programática. Vamos a plantear algunos antecedentes importantes para la organización de esta instancia. Primero, contarles que vamos a contar, ¿no es cierto?, con un espacio entre las 15 y las 17 horas. Lo hemos dividido esto en bloques para organizarnos y ordenarnos, como lo hemos hecho también en otras oportunidades. El bloque número 1, que es de las 15:10 aproximadamente a las 16:10, que va a ser la exposición del programa de diagnóstico clínico especializado por efectivamente nuestra compañera Angélica Martínez, jefa de la unidad de diseño. Entre las 16:10 y las 16:20 ya se realizará un pequeño break. Este es el bloque número 2, para poder ahí tomar un poquito de aire, agüita, etc. Pensar también las dudas que podamos tener y que ustedes también puedan conversar con sus equipos técnicos si hay dudas. La idea es que en el bloque número 3, entre las 16:20 y las 16:30 horas, se resuelvan las preguntas. Ahí vamos a explicar la metodología de esta resolución de consultas.
En el bloque número 4, desde las 16:30 a las 16:50, va a haber también una pequeña exposición, digo pequeña porque el énfasis está hoy día puesto en diagnóstico clínico especializado, no obstante también queremos dar a conocer el esbozo y algunos antecedentes de lo que es el programa de pericia. ¿Ya? La idea es que las preguntas que surjan durante el desarrollo del bloque 1 sean realizadas por el chat, ¿ya? Escritas en el chat. Luego, nuestro servicio las va a sistematizar. En paralelo aquí tenemos equipos técnicos de nuestra división que va a estar trabajando en ello. Y posterior a eso pondremos a disposición las respuestas. Durante el break se van a seleccionar las preguntas que más se reiteren en el chat, las cuales serán contestadas entonces por las expositoras, que especialmente, ¿no es cierto?, está alojado en Angélica, durante el bloque número 3. Otras preguntas que estén en el chat y que no tengan esta connotación, nosotros de todas maneras las vamos a responder, ¿cierto?, por escrito posteriormente. Y se las vamos a hacer llegar a todos los participantes, ¿ya? Esto puede ser la próxima semana, ¿ya? Porque la idea también es depurar y que sean respuestas sólidas frente a las preguntas que ustedes puedan tener. No va a haber un espacio abierto de conversación, la idea es que esto sea ejecutivo, va a quedar grabado, no obstante, abiertos absolutamente las consultas que vayan saliendo y después poder formalizar esas respuestas, ¿ya? Nuestra intención en esta instancia es poder clarificar la nueva oferta programática y desde esa perspectiva claramente nos interesa que ustedes logren comprender, entender toda la dinámica asociada, ¿no es cierto?, a este cambio en la oferta programática. Creo que no me presenté al principio, soy Marcela Moreno, jefa de la División de Supervisión, Evaluación y Gestión, muchos de ustedes ya los conozco, pero faltaba esa precisión. Dicho esto, dejo ya a Angélica para que nos pueda ir exponiendo, ¿no es cierto?, los contenidos de esta instancia. ¿Ya? Muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Bueno, buenas tardes. Un placer para mí poder contarles, como dijo la Marce, mi nombre es Angélica Martínez, soy la jefa de la unidad de diseño y hemos trabajado, bueno, en la elaboración de esta orientación, ahí les voy a contar más en profundidad. Pero quiero partir la presentación mostrándoles en qué contexto está este modelo. Quiero saber si se está viendo la presentación. ¿Sí? Si alguien me... Muchas gracias. Sí, se ve. Gracias. Bueno, con la instalación del nuevo servicio, ¿verdad? Y con la ley 21.302, que establece 5 líneas de acción que en definitiva son las que van a reemplazar la oferta existente. Y las líneas son diagnóstico clínico especializado, pericias, intervenciones ambulatorias de reparación, cuidado alternativo, fortalecimiento y vinculación, y la línea de adopción. Estas 5 líneas se alimentan de diferentes programas. Y esto es importante porque nos da la panorámica general, ¿verdad?, de en lo que vamos, hacia dónde vamos a transitar. Entonces, tenemos las 5 líneas que son diagnóstico clínico especializado y pericia, que se divide en 2 programas, el programa diagnóstico, que es en el que vamos a profundizar el día de hoy, y el programa de pericias. Luego tenemos la línea de intervención ambulatoria de reparación, donde tenemos 3 programas, ¿cierto? El programa de acompañamiento familiar territorial, el programa de intervención reparatoria y el programa terapéutico especializado.
Y en la línea de cuidado alternativo tenemos residencias familiares, residencias de vida independiente y familias de acogida. Aquí en la línea de adopción quiero hacer una salvedad porque esta presentación es para mostrar el esquema, porque el programa de adopción está incluido en las líneas ambulatorias, ¿ya? No se requiere ser acreditado en la línea de adopción para poder ejecutar un PRI, porque está en las líneas de programas ambulatorios, pero corresponde a la línea de adopción. ¿Y por qué hago la salvedad? Porque ustedes pueden ver que en la parte de abajo, aquí dice que otro usuario recuperó el control de la presentación y me sacó de la presentación. Hay que evitar que esto suceda, no sé por qué pasa, no soy neófita en esto. Si alguien tiene alguna respuesta. Ya, Sí, ¿se ve por lo que favor. estoy presentando? ¿Sí? Sí, les pedimos de verdad fehacientemente que no manipulen nada y que nos dediquemos, ¿no es cierto?, a escuchar la presentación y hacer las preguntas en el chat, por favor. Ya. Acá en la parte de abajo ustedes pueden ver que está una quinta línea, que es la línea de fortalecimiento y vinculación, y esta es la línea de programas complementarios. ¿Ya? Estas líneas complementarias son programas de ejecución conjunta con un programa base o con un programa madre, y que en este caso son de las líneas ambulatorias o de cuidado alternativo. Aquí podemos ver cómo el programa de prevención focalizada, que no confundirse, aunque tenga el mismo nombre, no es el PPF, ¿ya? Este es un programa complementario de ejecución conjunta que va a ser un programa complementario a los 3 programas de la línea de atención ambulatoria. El cuidado alternativo tiene 2 programas de fortalecimiento y vinculación, que ese es el nombre de la línea, y los programas para el cuidado alternativo son fortalecimiento y revinculación. Yo no soy, quiero hacer un paréntesis, yo no soy la responsable de la escasa creatividad de los nombres de los programas que puede generar alguna confusión. Viene de antes, ¿ya? Ahí para que no digan, no, si partimos mal. No. Entonces, como bien decía, los programas de cuidado alternativo tienen 2 complementarios, y esos complementarios son fortalecimiento y revinculación y vida independiente. Dicho esto, vamos a pasar rápidamente contándoles un poco cómo se va transformando la oferta. Entonces decimos que hoy día la oferta Cename, oferta antigua que hoy día está siendo ejecutada por el servicio también, tiene un diagnóstico ambulatorio denominado DAM, y eso se va a dividir en diagnóstico clínico y pericia. Luego tenemos que la oferta ambulatoria hoy día cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas, y PPF y PAD son programas asociados a acompañamiento familiar territorial, PRM y PIE a programa de intervención reparatoria, y los programas PEC y PE a programas terapéuticos especializados. Y cada uno de ellos tiene su complementario de ejecución conjunta. Lo voy a repetir varias veces esto del programa complementario de ejecución conjunta, porque los programas complementarios no tienen vida propia. Suena poético, pero en la práctica es un poco complejo, porque no se pueden ejecutar indistintamente. Si es que yo quiero licitar un programa de acompañamiento familiar, tengo que licitar el programa de prevención focalizada,
y ejecutarlo de manera conjunta. Simplemente lo dejo porque es un tema que no es lo que vamos a tratar hoy día, porque el programa de diagnóstico clínico especializado no tiene adosado, pero no tiene complementario, pero eso es lo que se presenta en las siguientes láminas cuando vamos viendo la transformación. Tenemos que las familias de acogida se dividen en familia extensa y externa. Todo el cuidado alternativo residencial se transforma en residencias de vida familiar por curso de vida. RDS se mantiene como residencia de discapacidad y las residencias para madres adolescentes también siguen funcionando como residencias de madres adolescentes, si bien todas son actualizadas con la lógica de la nueva mirada que le entrega el servicio de protección especializada. Aquí tenemos los programas un poco para ir entendiendo cuál es la lógica de los complementarios de ejecución conjunta. Es que son adosados, los antiguos llamados adosados que estaban al interior de los programas para poder generar mayor recurso, hoy tienen recursos propios y orientaciones, y también se van a incorporar al trabajo con programas ambulatorios que antes no era de esa manera. Por favor, los micrófonos Sí, apagados. micrófonos apagados, por Gracias. favor. Bueno, y la línea de adopción, que es el programa PRI, y la línea de adopción no cuenta con programa adosado, sin embargo se visita en la línea ambulatoria. A grosso modo y a grandes rasgos, esa es la transformación de la oferta, y cómo este cuadrito de alguna manera organiza y orienta lo que hoy día vamos a ver, que es el primer programa de la transformación, que es el programa de diagnóstico clínico especializado. Ahora voy a hacer la presentación del programa. Se ve, ¿sí? Ok. Bueno, por supuesto que las orientaciones técnicas tienen varios pilares desde donde se generan, y uno de ellos es el marco normativo. Sin duda nos convoca la ley de garantía, la ley que crea el nuevo servicio, la 20.032, que es la que regula el régimen de aportes, y la ley que crea los tribunales de familia. La imagen que se ve acá, siendo muy simple, es muy significativa porque hoy día la protección universal está siendo ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social a través de las OLN, y nosotros estamos al interior de este círculo como el servicio de protección especializada, porque las niñas, niños, adolescentes con sus familias, cuidadores o adultos responsables ingresan al servicio de protección especializado cuando existe una sospecha de vulneración. Si bien esto siempre se ha dicho, y cuando uno lee las leyes dice, claro, los niños que están con sospecha de vulneración o sospecha de vulneración fehaciente ingresan al sistema. Hoy día, los programas de diagnóstico clínico especializado son la puerta de entrada al sistema. Eso quiere decir que todos los niños que ingresen al sistema de protección especializado van a pasar primero por un diagnóstico. Eso quiere decir que cuando un niño sea derivado al programa diagnóstico, debe existir la sospecha de que hay vulneración o que ésta sea efectiva. ¿Por qué digo esto? Porque la protección universal, en este caso la OLN, tiene que hacer un proceso para derivar aquello que considera debe ingresar
a la atención especializada. Cuando ya la protección universal no pudo cumplir con esta labor y requiere protección especializada, ¿cierto? Es allí donde debe ingresar. Nuevamente alguien tomó sincronizar con el moderador. ¿Se ve el cambio? Bueno, son ¿se ve la nueva lámina que dice las líneas de acción? No, Angélica. Nuevamente alguien tomó el comando de la presentación. Lo lamento, pero no excede a mí. Alguien que está en la presentación, que está en la reunión, toma el comando y eso me bota la presentación. Sí, les pedimos, por favor, de verdad encarecidamente, para que esto fluya, que nos dediquemos a escuchar y no a manipular el Teams, porque va a complicar la presentación y nos vamos a demorar. Bien, el programa diagnóstico está definido en la ley, ¿verdad? Como yo les decía anteriormente, tiene por objetivo la constatación fehaciente de la vulneración de derechos y daño asociado a los niños, niñas y adolescentes. Pueden ser derivados por tribunal de familia o las oficinas locales de la niñez, si existe sospecha, ¿verdad? Y por otro lado, también como yo se los mencionaba, es la puerta de entrada al sistema. Para poder realizar esta orientación técnica, además de tener a la vista las leyes que rigen y norman cómo tenemos que estructurar las orientaciones técnicas, también se consideraron estudios básicamente internacionales, literatura nacional e internacional, evidencia, tuvimos reuniones con expertos, se integraron los contenidos de las propuestas hechas por UNICEF para levantar la oferta del nuevo servicio. Y por otra parte, como fue un programa que tuvo la colaboración de muchas instancias, la UNICEF propone, ¿cierto?, mirar los sistemas de Estados Unidos, de España, Inglaterra, y nosotros hicimos algunos zoom en esas realidades. Y bueno, y ahí uno se puede dar cuenta de varias cosas, ¿no? Que en general la protección especializada es un trabajo complejo no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Hay una permanente búsqueda de cuál es la mejor manera de intervenir y cómo uno se tiene que ir ajustando a las nuevas realidades, al cambio que va teniendo nuestro sujeto de atención y cómo podemos ir perfeccionando, ¿verdad?, la manera de hacer la intervención especializada. Y es así como a partir de todas estas miradas, de todo lo que estudiamos, de todas las informaciones que fuimos cruzando, pensar en la mejor forma de generar esta orientación técnica. Entonces dijimos, ¿cuáles han sido las críticas históricas a las orientaciones del servicio? Y una de las críticas más importantes y más sentidas es que en general decimos el qué, pero no el cómo. ¿Sí? Es decir, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacemos? Ok, hay que ver cómo está el niño. Ya, pero ¿cómo generamos esa información de cómo está el niño? Entonces, hoy día dijimos, bien, vamos a tratar de hacer una mirada holística, comprensiva de la situación del niño. Y lo primero que teníamos que hacer era derribar el paradigma de la complejidad, porque nosotros miramos de manera lineal el síntoma visible. Y es así como hemos transitado durante mucho tiempo y hemos dicho, ok, este niño tiene esta situación
por lo tanto requiere de este programa. Y entonces el DAM decía, el tribunal, ya evalúeme a la familia, evalúe al niño, la familia, al hermano, en fin. Es una suerte de dispersión de información que no me permite tener una mirada única, colegiada, una mirada estructurada y disminuyendo el sesgo. Por lo tanto, el primer marco conceptual en el que nos teníamos que parar para poder desarrollar la orientación técnica era decir, nos despojamos de la antigua mirada de la complejidad y hoy día vamos a mirar la situación desde un continuo protección-desprotección. Y para poder mirar este continuo en protección-desprotección, dijimos, ok, vamos a mirar al niño, a la niña o al adolescente a partir de 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones me van a dar la posibilidad de hacer una mirada lo más integral posible. Y estas 4 dimensiones son las características de la vulneración de la situación del niño, o sea, de las características de la situación de vulneración, la situación del niño, las capacidades de respuesta de los padres o cuidadores y las características contextuales o del entorno. Ok, desde aquí nos vamos a parar para mirar la protección-desprotección. Más adelante les voy a contar dónde pusimos el cómo y la manera de mirar estas 4 dimensiones. Si ustedes se fijan, ya marca diferencias con lo que es un DAM. Hoy día el diagnóstico clínico hace un diagnóstico que incorpora estas 4 dimensiones que nos permiten dar una mirada holística, integral de lo que pasa con ese niño, con su familia y con el entorno. Entonces teníamos que hacer una definición de la desprotección y sus 3 niveles, porque como de alguna manera hay que ordenar y visibilizar el proceso, sin perder nunca de vista que esto ya no es lineal, sino que tiene que ser mirada de forma integral. Entonces nosotros tenemos una definición, que no es nuestra, por supuesto, todo esto está basado en evidencia, y la desprotección es la situación que presenta un niño o niña adolescente cuando sus necesidades del desarrollo se encuentran insatisfechas o en serio riesgo de estarlo, representando una vulneración a sus derechos o riesgo de vulneración. Entonces, teniendo esto a la vista, teniendo los niveles de desprotección inicial, intermedio y avanzado, nos va a permitir mirar ya desde una manera distinta la situación general de esta niña, de este niño, de este adolescente y su familia. Por otro lado, la evaluación de riesgo era muy importante de tener a la vista y de poder estudiar, porque también tenemos que ser capaces de decir cuánto es el riesgo al que está expuesto este niño, ¿verdad? Y poder definir de alguna manera cuáles serían sus factores protectores, cuáles serían los factores de recurrencia cuando yo miro estas dimensiones. Y para poder evaluar el riesgo, yo tengo que usar una metodología. Y dijimos, hoy día, ¿cuál es la metodología? La metodología que hoy se usa es el juicio profesional individual. Entonces el profesional dice, sí, bueno, dado mi experiencia, yo creo esto otro, y por supuesto, porque somos seres humanos y tenemos historia, por lo tanto tenemos sesgos, tenemos distintas líneas de donde miramos la psicología, la situación familiar, en fin. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay varias maneras de ir organizando la información para yo poder tomar la determinación en relación a la elaboración de un diagnóstico. Entonces digo, instrumentos actuariales no me sirve porque son estadísticos. Evaluación clínica, sí.
Profesional individual, no, porque lo que yo quiero es evitar el sesgo lo más posible y lo que yo necesito es un juicio profesional estructurado. ¿Cómo logro ese juicio profesional estructurado? A través de la exploración de estas 4 dimensiones para las cuales nosotros hicimos un dossier de evaluación y al tener esas dimensiones con sus variables y sus herramientas estandarizadas, yo voy a poder decir si existe o no desprotección, el nivel de esta y poder definir un plan de intervención, que esto es un nuevo procedimiento que se incorpora en el diagnóstico clínico, ¿cierto? Y que es que se debe generar en conjunto con el diagnóstico un plan de intervención inicial. La tercera conceptualización y la más importante y la que se encuentra en todos nuestros programas es la violencia, maltrato y sus consecuencias en el desarrollo, porque nos va a hacer mirar cuáles son las definiciones, las tipologías, y esto es una definición que se va construyendo permanentemente y se va actualizando porque a nivel mundial nunca se deja de estudiar las consecuencias de la violencia y el maltrato en el desarrollo de nuestras niñas y niños, y los programas están definidos a partir del curso de vida, que tiene mucho que ver con las trayectorias que tienen los niños, las trayectorias de vulneración y los quiebres que esto produce en el desarrollo de cada niña, niño y adolescente. Entonces, como decíamos anteriormente, los sujetos de atención de este diagnóstico clínico son niñas, adolescentes, sus familias o cuidadores, niñas menores y niños menores de 18 años. Aquí hay algo importante, que cuando se instalen los diagnósticos, los programas de diagnóstico clínico especializado, solo van a atender oferta nueva, no oferta que se encuentre ya siendo parte del sistema de protección, ¿verdad? Las vías de ingreso van a ser tanto por tribunal de familia como ingresos administrativos por las oficinas locales de la niñez, y mientras se mantenga la transición del servicio por parte de las OPD. Y fundamentalmente entonces los objetivos del programa tienen que ver con evaluar a niñas, adolescentes con sospecha de vulneración de sus derechos, determinando si presentan o no situación de desprotección para contribuir a la toma de decisiones de la autoridad judicial o administrativa, y tenemos que los objetivos específicos son determinar si los niños y adolescentes se encuentran en situación de desprotección, el nivel o grado de esta, y proponer un plan de intervención individual para niñas, adolescentes que se encuentran en situación de desprotección. Es importante mencionar que si bien el diagnóstico toma la situación de un niño, de una familia en un momento específico, obviamente que el plan de intervención que se elabora es un plan de intervención inicial. Malamente podría el diagnóstico hacer un plan de intervención con un futuro indefinido de 1 año, porque los planes de intervención son documentos vivos. Las personas van teniendo cambios en su trayectoria, las familias también. Por lo tanto, el plan de intervención, y aquí hay que ser muy conscientes a la hora de hacer un plan de intervención, porque se va a requerir sí o sí la participación de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias, porque además tienen que tener objetivos que sean alcanzables a corto, mediano y tal vez proponer algunos a largo plazo. Pero si hoy día uno abre cualquier carpeta y se encuentra con un plan de intervención, encontramos planes de intervención muy grandilocuentes. Por ejemplo, que el niño se reincorpore a educación formal. No sé, tenemos un niño de 14 años con segundo básico. Por lo tanto,
no tengo ni una posibilidad de que eso a corto plazo sea efectivo. Segundo, termina siendo un proceso muy frustrante para el niño, para la familia y para los profesionales. Entonces va generando un desgaste que es innecesario en la medida en que yo tengo algún control sobre los objetivos y tengo que hacer trabajo permanente para poder ir desarrollando habilidades que me vayan permitiendo que ese niño el día de mañana pueda acceder a educación formal. Entonces, el hincapié acá es que los planes de intervención sean a corto plazo, acotados, realizables, porque el trabajo que van a hacer los programas de intervención es un trabajo sobre el diagnóstico, sobre el plan de intervención. Ese es el que va incorporando información, incorporando nuevos objetivos, porque tiene que demostrar o avances o retrocesos. Las personas tenemos un objetivo, avanzamos, retrocedemos. ¿Sí? Es decir, el plan de intervención que se va informando cada 3 meses a la entidad derivante no necesariamente tiene que mostrar siempre logros ascendentes, porque la vida no es así. Nuestros niños están, por ejemplo, en una residencia y se van, hacen abandono, luego vuelven, dicen que sí, después dicen que no. Ese es el trabajo interventivo permanente, avanzar paso a paso. Cuando una niña, un niño, un adolescente ingresa al servicio de protección especializada, todo lo que antes se hizo por él no dio resultado. Por eso que está en atención en un programa especializado. Por lo tanto, difícilmente yo en una semana, en un mes, voy a poder tener grandes logros. Ni siquiera en 3 meses podría tenerlos. Es un trabajo permanente, ¿sí? Eso para nosotros es muy importante poder dejarlo en claro, porque muchas veces me ha dicho, pero ¿cómo el diagnóstico va a ser un plan de intervención? ¿Y qué va a hacer entonces el programa de intervención si no está de acuerdo con esos objetivos? Precisamente por lo que yo les estoy diciendo, porque el plan de intervención es un documento vivo. Acá no vamos a estar haciendo diagnósticos 1, 2, 3, cada 3 meses un diagnóstico. Hay un diagnóstico en el primer momento que determinó un plan de intervención inicial. Por lo tanto, los programas que van a intervenir posteriormente van a ir alimentando ese plan de intervención, van a ir aumentando, disminuyendo objetivos, cambiándolo, argumentando en ese mismo documento por qué estoy cambiando un objetivo. ¿Sí? Ese es el documento madre. Ese es el documento que va a mandar y que va a dirigir la intervención y que tiene una propuesta inicial por el programa diagnóstico. Pero quien lo va a trabajar, insisto, es el programa de intervención, ya sea ambulatorio o en cuidado alternativo. Entonces, el programa de diagnóstico tiene estas 4 etapas, ¿cierto? Que es el ingreso, el levantamiento de antecedentes para evaluar la desprotección, la toma de decisiones, que acá estamos esperando que la toma de decisiones esté siempre dentro de la lógica del juicio profesional estructurado. Y luego viene la elaboración del diagnóstico clínico, el plan de intervención. Es cuando ustedes vean el anexo del diagnóstico del plan de intervención, el plan de intervención es media página. No estamos hablando de un plan de intervención que va a requerir un gran desarrollo y un gran despliegue, porque es un plan de intervención inicial que permite dar el puntapié inicial para empezar con el trabajo de reparación. Este otro punto también es muy relevante porque aquí se mencionan acciones mínimas para evaluar. Cuando uno presenta las orientaciones, generalmente los programas o los proyectos de regiones dicen, bueno, pero esta orientación no tiene una mirada territorial. No, porque esta orientación es eso, una orientación, un paraguas. La mirada territorial la da la implementación del programa, porque yo no puedo definir en una orientación técnica una realidad tan diversa como
es nuestro territorio nacional, no sé, de 4.000 kilómetros de largo, aproximadamente, no sé de geografía. Lo que pasa en Arica no es lo mismo que pasa en Aysén. Por lo tanto, la orientación dice, mire, yo espero como mínimo 3 entrevistas con los adultos, 2 de ellas presenciales, una de las cuales debe realizarse en visita domiciliaria y otra que puede ser telemática. Entonces, una región muy aislada me podrá poner en su plan de funcionamiento, en su proyecto, que si bien las acciones mínimas, dado el territorio, que para llegar a una isla en Aysén me demoró 8 horas en una barcaza, entonces puedo hacer una domiciliaria y las otras telemáticas. Estoy inventando. Pero lo que quiero decir es que sin traicionar el espíritu de la orientación técnica, tratando de ajustarme a las acciones mínimas, también puedo generar en la ejecución y en la implementación del programa la característica del territorio, porque la orientación es un paraguas general que no debe ser traicionado en su espíritu más esencial, pero la implementación es territorial, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, 2 contactos presenciales con el niño. Lo mismo, a lo mejor puedo hacer uno y el otro puede ser telemático. O tengo yo que estas acciones mínimas se recuperó, es que nuevamente se salió de... ¿Sí? Se ¿Se ve ve? súper bien. Ok, gracias. Bueno, estas acciones mínimas están puestas acá porque obviamente yo debo resguardar a la hora de hacer mi diagnóstico acciones, valga la redundancia, mínimas para el evento. Pero todas estas acciones, cuando está el formulario de presentación de proyectos, diga, planifique usted cómo va a partir de su sujeto de atención, a partir de su territorio, cómo cree usted que puede dar cuenta de la mejor manera posible de estas acciones mínimas, del desarrollo en general de la orientación. Entonces es allí donde uno esperaría, ¿verdad?, que estuviese la lógica de la implementación territorial. Atención ahora. Bien. De alguna manera le da personalidad y le da carácter a ese programa, a ese proyecto que se está ejecutando en un territorio específico. Plazos del programa. Aquí yo veía que había algunas preguntas para cuáles son los plazos. Tenemos 24 horas, y esto casi es de perogrullo. Les pido por favor no manipular la presentación porque sí. Como les decía, si al programa diagnóstico, por ejemplo, llega una niña, un niño que el equipo inmediatamente se da cuenta que ese niño está en riesgo vital y viene derivado, por ejemplo, de una OLN. Rápidamente hay que gestionar con el ente derivante, judicializar la situación para solicitar, por ejemplo, un cuidado alternativo. Eso es inmediato y es paralelo. No porque este programa sea la puerta de entrada, quiere decir que un niño que requiere a lo mejor cuidado alternativo hoy día, yo voy a tener que esperar un mes después que le haga el diagnóstico. No, ese niño, esa niña, ese adolescente que requiere un cuidado alternativo porque está en riesgo vital, solicito inmediatamente y el diagnóstico se hace en paralelo. Mientras está en cuidado alternativo, se va haciendo el diagnóstico. Y la gente del cuidado alternativo pasa a ser
parte de ese diagnóstico, porque ellos van a estar ejecutando atención, ya sea residencial o familias de acogida, entregando un espacio emocionalmente seguro, entregando acompañamiento emocional, acompañamiento del niño en esa nueva situación, porque antes de empezar a intervenir, dice, pero ¿cómo vamos a intervenir si no tenemos diagnóstico? Es que uno nunca parte interviniendo al tiro, porque lo que primero hay que hacer es estabilizar emocionalmente a ese niño, entregarle un lugar seguro. Es como cuando uno está muy deprimida y va al psiquiatra o al psicólogo y el psicólogo le dice, mire, sabe que no la puedo atender hasta que no se tome una pastillita porque así como está, no podemos. Esto es lo mismo. Un niño que es separado de su familia requiere un momento de estabilización, de sentirse seguro en un espacio, de entregarle la protección más básica. Mientras va a haber un equipo en el diagnóstico clínico especializado que va a estar haciendo el diagnóstico y lo va a estar haciendo a la par con el equipo que está atendiendo al niño, porque es quien tiene el cuidado. Y además con su familia, con la que vivía, de donde salió. Por otro lado, tenemos que cuando los niños, niñas, adolescentes son derivados a diagnóstico por tribunales de familia, entiéndase bien, solo por tribunales de familia, al 10º día yo le debo enviar al tribunal un oficio donde le cuente lo que sé del caso. Y aquí también he recibido tomates, debo decirlo. Pero ¿cómo si en 10 días no tenemos nada? La familia no nos abre la puerta. Bueno, la no información también es información, porque si un niño, una niña, un adolescente es derivado a un programa y esa familia en 10 días no he sabido nada, está pasando algo más grave. Si esa familia no quiere hablar, es porque algo está pasando. Por lo tanto, siempre tengo algo que informar. No tener información también es una información para entregar, ¿sí? Porque al juez, ¿para qué quiere esto en 10 días? Para la audiencia. Porque no le voy a poder tener un informe preliminar. No, lo que yo le voy a poder entregar es un oficio con información que tenga o no tenga. ¿Qué ha pasado en estos 10 días? ¿Llegaron, no llegaron? ¿Había alguien en la casa? ¿Tenemos la información? Los vecinos dicen que la familia agarró sus cosas y se echó al pollo. En fin, perdón lo coloquial, pero es viernes y ya... porque son las situaciones reales. Nosotros no estamos inventando de la nada este programa de diagnóstico. Aquí sabemos lo que pasa. Hemos conversado con muchas personas para intentar ajustarnos y acercarnos a la realidad. No pedir cosas inalcanzables, porque yo no saco nada con hacer un programa que me basee en el mundo internacional, pero resulta que no tengo cómo ejecutar. Para nosotros eso es un mal programa, por muy bonito y perfecto que sea. El programa que nosotros elaboramos, todos los programas, esperamos poder cumplir con eso, es que sean ejecutables. Y también mirar de una manera distinta, de una manera nueva, abrirnos. Yo sé que todos los cambios son difíciles y todos los cambios que vienen ahora son complejos porque va a convivir oferta nueva, oferta antigua, los programas complementarios, que las licitaciones, que el programa madre, que el padre, que el hijo, que el Espíritu Santo y que sí, que funcionan juntos, pero que no. Todo va a ser un embrollo, pero lo importante es que estamos tratando de pensar en programas que sean más efectivos para nuestros niños, que realmente tengan un impacto en lo que les está pasando a ellos y a su grupo familiar y a su entorno, y que miremos de manera integral y no tan castigadora. Ya. Entonces tenemos 30 días hábiles para hacer el informe y el plan de intervención. 30 días hábiles que son 1 mes y medio. De corrido, ¿verdad? Ya no existe para quienes ejecuten DAM esto de los 38 días, y no, eso ya no existe, eso es otra historia pasada. Silencien, por favor, los micrófonos.
Revisemos un poco el flujo, ¿ya? Cuando un tribunal o una OLN requiere mandar a diagnóstico a un niño, tiene que solicitar un cupo, una vacante, a la dirección regional. Al entregar esta vacante, ingresa al diagnóstico y ahí tiene los 30 días hábiles. Envía al ente derivador el plan, la propuesta de plan, o sea, envía al ente derivante el diagnóstico y el plan. Es revisado, sancionado y se envía a la dirección regional por parte del ente derivante para hacer la derivación al programa que sugiere el informe y luego ingresa y acá se produce el trabajo reparatorio, se solicita el egreso y la OLN hará un seguimiento por 2 años. Lo que hace la OLN no es parte de esta presentación porque no es un programa nuestro. Pero esto en términos lineales cuando el mundo es feliz, ¿cierto? Y tenemos vacante y todo se puede desarrollar de manera más o menos dentro de algo. Como yo les contaba, cuando nosotros pensamos en esta orientación y empezamos a pensar cómo podríamos generar efectivamente el juicio profesional estructurado y dijimos, ok, vamos a decir el qué, pero también vamos a decir el cómo. Y el cómo se transformó en un dossier. Y un dossier es una caja de herramientas. Este dossier y estas orientaciones técnicas fueron revisadas, aprobadas y avaladas de alguna manera, sobre todo el dossier, por la academia, por la UNICEF, por el Consejo de Expertos. Y les quiero contar que para ir acercándonos un poco más a todo esto que yo he hablado, cómo esto se cristaliza en un diagnóstico. Yo recibo un niño, una niña, un adolescente, y cuando voy a comenzar la evaluación, tengo que mirar, ¿cierto?, las 4 variables, o sea, las 4 dimensiones. Otra vez me silenciaron. Estas 4 dimensiones, cada dimensión tiene varias variables, ¿cierto? Y estas variables en el dossier tienen su herramienta. Vamos a ir a la primera, por ejemplo, que dice las características de la situación de vulneración de la violencia, de la situación de vulneración de la violencia. Entonces yo digo, a ver, ¿cuáles son las variables aquí? Las variables son la tipología de maltrato, la intensidad, la frecuencia y las circunstancias. ¿Cómo evalúo esto? Me voy al dossier y me voy a la evaluación de las características de la violencia o maltrato de un documento que se llama Valora Galicia, adaptado. El Valora Galicia es un documento español que lo elaboró una profesional que se llama Ignacia Ruabarrena, con la que conversamos y con la que miramos, digamos, la posibilidad de utilizar su instrumento en nuestro dossier y que nos diera la posibilidad de adaptarlo básicamente al lenguaje chileno y a nuestra realidad. Este documento fue revisado, insisto, por la academia y está disponible en este dossier, toda vez que de alguna manera sí da cuenta de nuestra realidad y nos permite que sea una herramienta viable de ser utilizada. Lo mismo pasó con la situación del niño y el adolescente. También tiene sus variables y aquí contamos con varias herramientas para poder evaluar esta dimensión con sus variables. Lo mismo con las capacidades de cuidado de la familia,
y con las características del entorno. Entonces uno se pregunta ya, ¿y cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos una mirada integradora? ¿Cómo? Aquí hay que tratar de empezar a cambiar un poco el paradigma al que estamos acostumbrados, que era la derivación a partir del síntoma visible. Niño en explotación sexual, niño en programa de explotación sexual. ¿Verdad? Eso ha sido, en general, lo que durante mucho tiempo hicimos, pero hoy día dijimos es que la situación de un niño, por ejemplo, que está en explotación sexual, es más que la explotación. Entonces, todas estas dimensiones y todas estas variables, nosotros dijimos, ok, ya, ¿cómo hacemos jugar las dimensiones que nos ayuden a tomar una decisión a través del juicio profesional estructurado? Entonces yo digo, por ejemplo, si yo tengo que un niño tiene una protección, una desprotección avanzada en los términos de las características de la situación o vulneración, y es avanzada, yo tendría que ir a aquellos programas que podrían entregar a partir de lo que son una mejor atención. Porque si ese niño está en desprotección avanzada, ya dijimos que esto estaba definido en las variables, ¿cierto? Es decir, tengo características de la tipología de maltrato, la intensidad es súper intenso, es muy frecuente, las instancias son, los padres dejan a los niños solos, los niños están con mucha negligencia, no se bañan, no comen. Ahí podríamos decir que en esta dimensión están en una desprotección avanzada, ¿sí? Entonces decimos, ya, esto. Pero resulta que no viven con los papás, viven con una abuelita, por ejemplo, que las capacidades de cuidado no están tan desmedradas. Y es ahí cuando yo tengo que empezar a pensar cuál sería el mejor programa para esta niña, niño, adolescente. Ya acá nos damos cuenta que no es la derivación a partir solo de un síntoma visible, sino que yo tengo que mirar las 4 dimensiones, integrar estas dimensiones y poder definir cuál sería la mejor derivación y que de mejor manera aportaría a favorecer salir de la desprotección en cada una de estas dimensiones. Eso. Quedo ahí. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Esta es entonces, como planteábamos al inicio, el primer bloque ya de entrega de los elementos que forman parte, ¿no es cierto?, de la socialización esperada para hoy de las orientaciones técnicas. Contarles además que en este momento están siendo subidas las orientaciones técnicas de diagnóstico clínico especializado a nuestra página web para que puedan acceder y revisarlas, obviamente. Vamos a hacer un break de unos 10 a 15 minutitos porque aquí nos sobra un poquito de tiempo para revisar las preguntas que ustedes ya establecieron a través del chat. Pueden hacerlas todavía en este minuto. Y nosotros nos vamos a organizar internamente, ¿no es cierto?, para dar respuesta a aquellas que son preguntas más frecuentes y que tengan, ¿cierto?, una similitud entre ellas. Si hay preguntas, como decíamos al principio, un poquito más complejas, que requieren un análisis más profundo, también van a formar parte de las respuestas escritas que vamos a dar a conocer, ¿no es cierto?, a todos los presentes. Así es que hacemos un break de 10 minutitos, 10 a 15 minutitos, vamos a decir 15 minutitos, ¿ya? Es decir, son las 16:01, volvemos a las 16:15 a conectarnos todos, ¿ya? Nos vamos a silenciar, pero seguimos acá.
¿Estamos, Angélica, en condiciones de retornar? Estamos en condiciones de retornar. Muy bien. Entonces, retomamos a todos los invitados y todos los participantes. Bueno, han seguido surgiendo preguntas, ¿no es cierto?, en el chat. Por favor, no consideren que vamos a dejar algo sin responder. No obstante, por el tiempo y la metodología de trabajo, seguramente varias respuestas las vamos a formalizar posteriormente. ¿Qué es lo importante? Manifiesto nuevamente, ¿no es cierto?, nuestro interés de que a todos nos quede muy claro, ¿no es cierto?, en qué consiste este nuevo programa. Así es que, bueno, de las preguntas que se pudieron sistematizar en este ratito, ahí le voy a dar la palabra a Angélica para que pueda responder aquellas que se repiten o que tienen, ¿no es cierto?, una respuesta inmediata. Y luego hay algunas que va a responder Magdalena y otras que puedo responder yo también, de acuerdo a las consultas que se hicieron. Así que, Angélica, te doy la palabra. Gracias, Marce. Bueno, varias de las preguntas me dejaron claro que me faltó explicar una parte, pero en la medida que vaya contestando las voy a ir explicando. Mira, aquí pregunta, dice Carolina Cornejo, si el diagnóstico hará plan de intervención, ¿ese será el eje de intervención de los programas especializados? ¿O de todas maneras el PRM u otro igual desarrollarán profundización diagnóstica con plan de intervención? De acuerdo a ello, ¿cuál será la diferencia entre uno y otro? La lógica de todo este proceso, como yo le explicaba anteriormente, es que el programa diagnóstico haga el diagnóstico y que lo que trabaje en los programas de intervención sea precisamente el plan de intervención, y este plan de intervención se va a ir nutriendo con lo que vaya trabajando el programa de intervención. La idea es dejar de generar profundizaciones diagnósticas, porque lo que importa es la intervención. Ya se hizo un diagnóstico en un primer momento y luego la idea es ir trabajando el plan de intervención. Eso para contestar esa pregunta. Cuando hay varias preguntas que hacen referencia a lo mismo, y el plan de intervención es el que guía la intervención del programa reparatorio. Como yo les comentaba, este es un plan de intervención inicial a partir del diagnóstico que desarrolló este equipo. Es inicial, es a corto plazo fundamentalmente, a lo mejor tiene algunos objetivos a largo plazo, pero muy a largo plazo, pero en estricto rigor los objetivos son a corto plazo con lo que esos profesionales vieron en ese momento. Porque después, como el plan de intervención es vivo, va cambiando la situación de los niños, niñas, adolescentes, los contextos familiares, y eso se va alimentando en el plan de intervención. No es un plan de intervención estático, fijo y único. Después dice, ¿cuánto va a ser el tiempo para el diagnóstico? Son 30 días. Son 30 días. El tema de los traspasos de proyecto no lo voy a ver yo. Eso está en una de las preguntas. Hay otra pregunta también que escapa y dice, ¿se ha considerado posible aumento de demanda por listas de espera? Otra pregunta dice, sí, son 30 días hábiles. Por eso les decía yo que son de corrido mes y medio, son 30 días hábiles. El plan de intervención propuesto por el programa diagnóstico dice, ¿en cuánto tiempo debiese plantearse? Sí, desde que se notifica, desde que ingresa al programa. ¿Sí? Estoy contestando una pregunta que aparece en relación a lo mismo. Sí, son 30 días hábiles desde que ingresa al programa. Entonces estábamos, claro, ¿cuánto tiempo es el plan de intervención? Va a depender, porque el programa de diagnóstico, insisto, ve un momento de la situación del niño, hace proyecciones y en base a esa proyección va a hacer un plan de intervención acotado, inicial. Puedo decir yo que tengo un objetivo a un mes, o a 3 meses, a 4 meses, pero eso va a ser trabajado y observado por el programa de reparación. Entonces no es estático.
Después dice aquí, respecto del proceso interventivo, ¿se va a sumar a la ejecución del PI los 3 meses que se utilizan en el diagnóstico? Claro, los programas de intervención vienen con estructuras distintas y con plazos distintos precisamente porque vienen con un diagnóstico y un plan de intervención incipiente. Por lo tanto, es un trabajo de unificar criterios, de empezar a mirar al niño en el proceso de intervención. Más que la realización o profundización diagnóstica. Eso no está dentro de los componentes de las nuevas ofertas. Dice, respecto al proceso interventivo, se van a sumar al eje... Ah, sí, eso ya lo leí. ¿Cuál es el plazo de la realización del diagnóstico y plan de intervención? Son 30 días hábiles para todo. ¿Cuánto tiempo es estimado para realizar elaboración diagnóstica, plan de intervención? Lo mismo. Después dice, ¿cuándo ser señalado contacto directo con... Ah, cuando se señala contacto directo con hermanos u otros familiares, ¿cuál es el mínimo que se exigirá en este contacto? Es lo mismo que mencioné anteriormente que tiene que ver con los mínimos. Si existen hermanos, se espera una reunión con ellos. Siempre hay un mínimo de una. El máximo va a depender de las posibilidades de ese programa, de ese DAM, de las características territoriales, de las características del niño. No hay que olvidar que lo que yo les mencionaba anteriormente, la implementación de los programas es la que tiene que ser territorial dentro de un marco general. Eso es lo que tiene que primar. Por supuesto que se tiene que considerar la voluntariedad. Si no hay voluntariedad, no se puede generar un contacto. Los contactos no son obligatorios. Como dice el dicho popular, a la fuerza no es cariño. Si un niño está siendo vulnerado de forma de riesgo vital, ¿por qué no es derivado directamente desde la OLN antes de derivarlo al centro de diagnóstico? Por supuesto, que si la OLN determina dentro de sus orientaciones, ellos tendrán definido el ingreso inmediato a un cuidado alternativo. En el caso en el que nosotros nos ponemos es que la OLN, por ejemplo, no haya detectado esta situación grave. Lo que yo mencionaba es si el diagnóstico lo ve, es el proceso que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la OLN no es un programa nuestro. Yo no sé cómo ellos han determinado enfrentar esta situación. Nosotros lo definimos como nosotros lo vemos. Si a nosotros nos llega una niña o un niño que está en riesgo vital, vamos a tomar en menos de 24 horas, ojalá, una decisión que ponga fin, digamos, a la vulneración inminente o al riesgo vital. Se suman los 30 días hábiles del diagnóstico a los 10 días que tenemos para informar. Sí, es desde que ingresa al programa tienes 30 días hábiles y a los 10 primeros días no tienes que mandar un informe ni un plan de intervención. Es mandar un oficio en el que tú cuentas lo que has hecho y la información que has alcanzado a recabar para entregarle al tribunal. Si no tienes nada, pues el tribunal dirá que se mantiene la situación de protección hasta que se tengan más antecedentes. Por ejemplo, estoy inventando, yo no soy abogada, pero esta es una definición que tomamos con tribunales. Esto no es una decisión arbitraria nuestra ni unilateral. Esto es una conversación que se estuvo con tribunales y ellos solicitaron los 10 días. Las listas de espera no son consideradas en la OT, es materia a tratar por otro equipo. Buenas tardes, gracias por el espacio. Quisiera consultar los plazos del diagnóstico, son desde el momento, sí, desde el momento de ingreso al programa. Desde el ingreso al programa, los 30 días, contar de cuándo, desde que ingresa, lunes a viernes, es días hábiles, 30 días hábiles, ¿sí? En los 10 días en que se pronuncia el tribunal sobre la existencia, cuál es el objetivo, cuando no hay información, como yo les comentaba, la no información también es información para el tribunal porque tiene que definir o decidir en función de eso. Hay una pregunta de pago también que responde a otro equipo. Dice, ¿el ente derivador quién es? El ente derivador es OLN, OPD,
mientras existan ambas, o tribunal de familia. Esos son los 3 entes derivantes. Nadie más puede derivar a los programas. Ya, aquí hay una pregunta y que aquí me doy cuenta que me faltó contarles algo. Mira, ¿cuántos diagnósticos y planes están pensados por profesional o dupla en 30 días en relación a la cantidad de acciones que se deben realizar por cada caso? Nosotros estamos definiendo en esta orientación técnica una diferencia bien significativa con lo que hoy día hacen los DAM. Este es un trabajo hecho por un profesional, ya sea trabajador social o psicólogo, que va a mirar este proceso a partir de las 4 dimensiones de manera personal, va a realizar su diagnóstico, las actividades que tiene que hacer. Acá, por ejemplo, la entrevista con el niño no está definida que la haga un psicólogo y la visita domiciliaria un trabajador social. Vamos a salir de esa lógica pragmática, estructurada. Aquí la idea es que un profesional aborda una situación, mira las 4 dimensiones con su variable, hace su informe y luego tiene que trabajarlo con el profesional de la profesión contraria, que revise su informe, que lo converse, si llega a las mismas conclusiones, si siente que le falta algo, hay que trabajar como equipo, en reuniones de equipo, para ir estructurando el juicio, para ir colegiando la mirada y la forma en que vamos a evaluar con el dossier. Los programas de diagnóstico van a contar con capacitaciones por parte del servicio en la elaboración del diagnóstico, en el uso del dossier. Va a haber un manual para la utilización del dossier, es decir, hay un soporte para poder ir generando un juicio estructurado. La presentación de los proyectos tiene que incorporar, ¿cierto?, cómo se va a organizar para poder ir dándole viabilidad al juicio profesional estructurado. Entonces es un profesional por 12 casos y un profesional de la profesión contraria va a ser un apoyo ya cuando esté elaborado el informe y se ingresen los comentarios, se hagan las discusiones correspondientes con el resto del equipo. Lo importante es que se pueda hacer un trabajo colegiado en los proyectos. ¿Quién le explicará todo esto a los jueces? Tenemos reuniones con los jueces que también van a tener esta misma información, eso es fundamental. Sí, Angélica, ahí para Dígame. que no se nos vaya esa pregunta, y le doy el pase a Magdalena, que va a explicar un poquito más en detalle eso, ya para que les quede claro a los dos. Gracias, Marce. Solo veo lo del Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Ahora ya, después me dan el pase para los otros temas. Sí, bueno, con el Poder Judicial nosotros tenemos una mesa de trabajo que determinó el magistrado encargado de asuntos de familia. Y ya empezamos también, como decía Angélica, las capacitaciones y el trabajo conjunto con los 140 juzgados con competencia en familia el próximo miércoles, ¿ya? Nos vamos a ir en los que van a participar los ministros encargados de asuntos de familia de la Corte de Apelaciones, los magistrados y magistradas de los juzgados de competencia en familia, donde van a ir también los consejeros y consejeras técnicas. Entonces ya tenemos este trabajo iniciado y va a ser una mesa permanente para poder también ir viendo en conjunto las derivaciones y el funcionamiento del programa, entendiendo también que somos nosotros quienes, ellos como entes derivantes, como mostraba bien el flujo, somos los encargados de asignar el cupo a través de las direcciones regionales a los organismos que estén obviamente acreditados en la plataforma y nosotros podamos ir derivando los requerimientos que nos lleguen a cada programa que esté operando en los territorios de cada dirección regional. Así que estamos en línea y ya aparte, como les decíamos, la próxima semana ya estaremos 2 semanas reuniéndonos con todos los jueces y los consejeros técnicos para que todos manejemos la misma información. Perfecto. Sigamos, Angélica, entonces. Gracias. No es que acá apareció otra pregunta que
que serían 24 por dupla. Hay que sacar la lógica de la dupla, ¿sí? Este es un trabajo hecho por un profesional del área psicosocial, ya sea psicólogo o trabajador social, va a hacer la evaluación y luego va a compartir con el trabajador, con el profesional de la profesión contraria, el diagnóstico, lo evalúan, pero no es que vayan los dos a una visita domiciliaria, los dos entrevistando a la familia, los dos entrevistando al niño, no es en dupla. ¿Es un trabajo colegiado? Sí, pero en una instancia diferente. No es que los dos hagan el mismo trabajo. Otra pregunta que aparece que está relacionada con lo mismo, si acaso no se van a evaluar habilidades parentales. Cuando yo mostré la PPT, mostré en la primera lámina, cuando se empieza a definir, se muestran las 4 dimensiones, y en las 4 dimensiones está el niño, está la situación que afectó al niño, está la familia, los cuidadores y está el entorno. Es decir, se ven todas las dimensiones que involucran la situación de desprotección de un niño. Por lo tanto, es un informe integrado desde las 4 dimensiones. Dice, si se está evitando el juicio profesional individual, ¿cuál es la justificación que se considera un estándar por profesional y no por dupla? No entiendo bien la pregunta, pero la idea es que sea un solo profesional, es porque al estar definido precisamente el estándar y existir un dossier y dimensiones y una línea a seguir para el cómo, debiese ser mucho más probable de colegiar una misma manera de realizar un diagnóstico. ¿Se realizará esta instancia para cada programa nuevo? Sí, Dice ahí, cómo Angélica, se... Sí. Angélica, sí, para ir como precisando ahí, para que no quede dando esa pregunta, nuestra intención es esa, poder compartir con ustedes en instancias similares cada nuevo programa, ¿no es cierto? Bajo la lógica de que nuestro interés absoluto es que todo el mundo pueda manejar en detalle lo que significa la nueva oferta. Así que ese es el compromiso del servicio. Marce, ¿puedo complementar ahí con las capacitaciones? Absolutamente. Ya, que estas instancias formativas, informativas, que obviamente tienen aparejado procesos de formación muy profundas, ¿ya? Entonces, ustedes, todos los equipos, van a tener disponibles capacitaciones y procesos de transferencia técnica bien robustos, con resultados de aprendizaje, como decía también Angélica, donde quien haga los cursos, que van a ver cada curso que van a tener disponible, va a tener formación asincrónica de 8 horas, sincrónica de 24 horas, 4 horas semanales, donde quienes se inscriban van a tener disponibles por 6 semanas, 4 horas, porque no es solo conocer la orientación técnica, es trabajar con el dossier, y el resultado de aprendizaje es salir de esos procesos de capacitación que van a durar al menos 2 meses, elaborando correctamente un diagnóstico clínico especializado y planes de intervención individual, ejercitando no solo lo teórico, también de forma práctica, y todo lo instrumental y las orientaciones técnicas que estén en la línea del programa, ¿ya? Entonces son capacitaciones que vamos a ir poniendo a disposición, donde van a ser capacitaciones, como decíamos, muy largas, disponibles para todos los profesionales que estén hoy día en DAM, en los programas de reparación ambulatorio, y obviamente quienes sabemos que están acreditados en estas líneas, porque obviamente son quienes van a estar ejecutando este programa que se licita apenas tengamos el reglamento de pago. Por lo tanto, tenemos un diseño de capacitación muy profundo y muy robusto para trabajar estas orientaciones, la elaboración de los diagnósticos, y comprender profundamente este programa, con muchas horas, varias semanas, y que van a estar dispuestos y disponibles para ustedes. Así que es muy importante que apenas las tengamos, se inscriban, estén en la página, porque vamos a trabajar durante muchas semanas trabajando todo esto en detalle de lo que ha presentado Angélica. Vamos a trabajar el dossier, el instrumental técnico, ejercitar, práctico, teórico, todo este nuevo programa. Ya, seguimos entonces. Aquí dice cómo accedemos al dossier. Este material se enviará, como dijo Marcela,
Esto ya se subió a la página y el documento que se subió contiene todos los anexos y el dossier. Así que ahí está toda la información que se requiere. Este programa en esta primera instancia no contempla el seguimiento porque efectivamente está en el proceso de armonización. Dice acá qué instrumentos están considerados para la evaluación. Como lo explicaba en las láminas, cada dimensión tiene sus variables y cada variable va considerando distintos instrumentos. Están avalados para ser trabajados en Chile y vamos a hacer, por ejemplo, el valor a Galicia. Tenemos que hacer una validación en Chile, pero están revisados, como lo dije, por la academia, por la UNICEF, y por lo tanto son viables de ser utilizados en nuestro país. La subvención se paga por diagnóstico. Aquí alguien dice que las orientaciones no están en la página, no. Sí, ahí después que termine Angélica, le vamos a dar un espacio ahí a Sebastián que nos va a demostrar gráficamente dónde está, ¿ya? Así que para que continúes nomás, Angélica. Dice, ¿serán evaluaciones psicosociales integradas o un profesional puede realizar todo el proceso de diagnóstico completo? Si es lo primero, ¿tiene claro que no la subvención completa es inviable financieramente? A ver, lo que decimos es que un profesional puede realizar 12 evaluaciones y que al final del proceso de evaluación lo trabaja con un profesional de la profesión contraria para poder ajustar, ¿cierto?, las conclusiones, poder mirar el caso y poder comenzar a revisar el juicio profesional estructurado. Hay una pregunta, dice, si durante el proceso de intervención en programa ambulatorio se requiere de una situación, de una actualización de la evaluación inicial especializada DAM, dado que tiene duración de 6 meses, ¿qué programa deberá realizar esta actualización diagnóstica? ¿El mismo donde está siendo intervenido o solo se utilizará el recurso de otra red local? Cuando nosotros tenemos un caso y tenemos un primer diagnóstico, y comenzamos a trabajar los profesionales, el trabajador social, el psicólogo, en el proceso de intervención, vamos a necesitar un diagnóstico ¿para qué? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Para definir si la familia tiene habilidades, porque se supone que si yo estoy interviniendo, estoy trabajando con la familia. Por lo tanto, ¿necesito hacer un diagnóstico o este es un trabajo que se da en el proceso interventivo? ¿Por qué les digo esto? Porque el mirar que estoy trabajando con este niño y la familia, necesito saber si tiene habilidades para el cuidado, entonces hoy día la mando al DAM. Pero si pensamos que los programas son de intervención especializada, yo tengo que estar mirando a esa familia e ir definiendo cuáles son los pasos a seguir en un plan de intervención. No debiera requerir una actualización del plan, sino que una actualización de mi plan de intervención. Hoy día no es que vamos a ir actualizando cada 3 meses un plan de intervención y tenemos un corte y pega infinito, porque lo que cambiamos son 2 o 3 cosas. A mí lo que me interesa cuando estoy viendo un niño, una niña, una familia, lo que quiero ir viendo es cómo va ese proceso interventivo. Eso es lo que yo tengo que actualizar. Apareció una familia que quiere trabajar con este niño y eso se incorpora en los productos del plan de intervención. Más que una actualización de algún ente especializado. El valor de la subvención tiene modificación. Hay otra pregunta, dice, no se expuso cómo va a ser el seguimiento, este es sin seguimiento. ¿Cómo se considera la organización del programa en relación al recurso humano, número de diagnósticos? Bueno, ya lo dijimos, son 12 por profesional. Esas son las preguntas que tengo hasta el momento, Marce.
Sí, perfecto, Angélica, muy claro. De todas maneras, insistimos en que vamos a hacer una sistematización ordenadita, ¿no es cierto?, de las preguntas y con sus respuestas ya desarrolladas en un documento que les vamos a hacer llegar. Sebastián, si fueses tan amable de mostrarnos, o Álvaro ahí, quien pueda mostrarnos dónde pueden acceder a las orientaciones técnicas. Hola, buenas tardes. En la página principal del servicio tienen que pinchar en el banner ¿Quiénes somos? Y ahí se despliega el menú de orientaciones técnicas, que es el que estoy señalando con el cursor. Al entrar a ese submenú van a encontrar la resolución exenta 279, que de todas formas ya la enviaron por el chat, y esa corresponde a las orientaciones técnicas del programa presentado el día de hoy. Excelente, muchas gracias. Entonces, para seguir con el programa, ¿no es cierto?, y eficientar nuestros tiempos, le vamos a dar nuevamente la palabra a Angélica, a nuestra estrella de hoy, y que nos va a hacer la presentación del programa de pericia. Esta es una presentación un poquito más acotada, no era el objetivo central de la reunión, no obstante creemos que es importante, forma parte de la misma línea de acción. Así es que ahí, Angélica. Vamos a ver entonces el programa de pericia, que hoy día hacen pericias y diagnósticos. El programa de pericias dice que, la ley dice que tiene por objeto el examen y análisis de ciertos hechos o personas por parte de expertos en una ciencia que poseen acreditación certificada al efecto, con el fin de proporcionar al tribunal que lo solicita conocimientos ciertos, objetivos, fundados en evidencia contrastable y con sustento teórico como medio de prueba fehaciente de los mismos. La pericia tiene varias características distintas a lo que hoy se contemplan en los programas DAM. ¿En qué sentido? Uno, que solo serán pericias proteccionales y no pericias penales. Eso es muy importante. Solo serán ejecutadas por personas naturales y solo podrán ser derivadas a un informe pericial por un tribunal de familia. Y en segunda instancia, solo podrán acceder a una pericia aquellas niños y adolescentes que se encuentren en el sistema de protección especializada y que cuenten con un diagnóstico. Es importante considerar todas estas salvedades porque puede existir la tentación en que los tribunales manden a hacer una pericia sin que exista un diagnóstico, para que esta pericia se transforme de alguna manera en un diagnóstico. Sin embargo, esto no es un diagnóstico, es un hecho específico como lo dice la ley, no deriva y no hace plan de intervención. Las pericias, aparte del marco conceptual legal que lo antecede, también es un ejercicio pericial que tiene que contemplar estándares técnicos y estándares éticos. La persona natural es una persona natural acreditada para la línea y que se ha podido acreditar porque cuenta con características que son las que se solicitan para dicha acreditación. Y funciona igual que una persona jurídica o que una OCA, que es lo mismo, debe, al momento de la licitación del programa de pericias, debe formular un proyecto de funcionamiento, pero este tiene estas características que yo les estoy comentando.
Es decir, a una pericia solo lo deriva un tribunal de familia para niñas y niños que están siendo atendidos por el Servicio de Protección Especializada y que cuenten con un diagnóstico. Las pericias son 10 pericias por perito o perita al mes. Y este perito se tiene que comprometer, aparte de hacer su perita en su proyecto de funcionamiento, a 2 cosas más. Porque la pericia, a diferencia del diagnóstico, que el diagnóstico es información a la causa, si es que está en tribunal de familia, una pericia es una prueba pericial. Por lo tanto, ese perito se compromete a participar de los juicios a los que sea requerido por el juez de manera obligatoria. Y por otra parte, se compromete a la revisión ciega de 2 pericias al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como perito, hago mi evaluación pericial, solicito una revisión por un par ciego, por otro, que yo no sé quién es, que por vía plataforma va a recibir mi pericia, la va a evaluar, va a definir si, no va a decir si está buena o mala. Lo que se trata de evitar con esta revisión es que se hayan cumplido con los estándares técnicos y éticos, que no tenga sesgos de por medio o que aquellos sean mínimos. Y no es una metapericia, que me preguntan acá por la... No, precisamente tiene 5 días, no es una metapericia. Simplemente es una revisión si está en orden, si está hecha de manera ordenada, si se entiende, porque al mostrar los antecedentes, si yo no sé nada del caso, miro los antecedentes y veo los resultados de la pericia, tienen que ser lógicos, concluyentes y tener una base fundada para el juicio que se está proporcionando en ese documento. Por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer el perito. Las pericias, una de las solicitudes para poder acreditarse como perito es tener formación mínima en pericia, donde se enseña a reducir el sesgo, donde hay instrumentos. Si bien esta OT tiene información y herramientas, no es lo mismo que el dossier, pero sí entrega herramientas para poder realizar una pericia. Nosotros como equipo de diseño, para poder hacer la orientación de pericia, nos juntamos, hicimos un grupo focal con gente de la academia y peritos que en la actualidad ejercen como peritos profesionales. Expusimos nuestra orientación y fue ajustada, digamos, en virtud de lo que hoy se hace, de lo que hoy se requiere. Y las solicitudes, por ejemplo, del par ciego es una solicitud para dar credibilidad y respaldo, porque al ser una persona natural no está dentro de una institución donde puede haber más resguardo del sesgo y de un análisis más crítico al interior, ¿cierto? Porque es una persona que trabaja más bien en solitario. Entonces, la idea es que pueda existir un apoyo de otro perito. Entonces, como bien dice el sujeto de atención, ¿cierto? Son los niños que están siendo atendidos por nosotros y que solo pueden ser derivados desde tribunales de familia. Las pericias tienen sus etapas y tienen sus actividades, y todas estas actividades, la idea es que sean llevadas a cabo, también tiene 30 días, ¿cierto?, para poder ser ejecutada. Y la idea es que todas estas etapas estén reflejadas en la pericia para que cuando el par ciego la vea, pueda dar fe de que la pericia está hecha con rigurosidad. El par ciego va a ser dado por la plataforma. Eso es lo que estamos trabajando. Eso es lo que estamos trabajando. El par ciego no es Mejor Niñez, el par ciego es otro perito de cualquier otra región porque es vía plataforma.
En términos bien generales, un poco esa es la pericia, como este no es el lugar para poder ver más en profundidad. Voy a responder al tiro aquí una pregunta. Dice, ¿las 10 pericias serán fijas por perito mensual? No, es el máximo de pericias que puede hacer, son 10. Y el pago es igual que un diagnóstico. Pericia entregada, pericia pagada, diagnóstico entregado, diagnóstico pagado. Eso es en términos generales. Una pericia vale lo mismo que un diagnóstico. Eso, en términos generales, esa es porque nos quedan como 8 minutos para que sean las 5 de la tarde. Muchas gracias, Angélica. Bueno, varias orientaciones, ¿no es cierto? Primero, efectivamente, las orientaciones técnicas están subidas a la página. Si hay alguien que ahí todavía tiene complicaciones, se veía, ¿no es cierto?, en el chat. Va a tener que volver a entrar, ¿no es cierto?, insistir, porque ya mostramos la forma de ingresar. Y el compromiso está, ¿no es cierto?, de poder enviar las respuestas más formales para que podamos ir obviamente respondiendo a sus dudas. Agradecer, obviamente, la presentación de Angélica, su disposición, ¿no es cierto?, para clarificar estas orientaciones técnicas, ambas, en el caso de pericia también, ¿cierto? Nuestro interés sigue siendo que todos entendamos, comprendamos el cambio que se viene, ¿no es cierto?, en la oferta programática, y como comprometemos, vamos a seguir generando instancias de este tipo para que tengamos también las claridades necesarias para que ustedes también puedan estar absolutamente al día de estos cambios. ¿Ya? Así que agradecerles a todos muchísimo su participación y desearles una buena tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Chao. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.